toneladas de problemas para la Mara Salvatrucha en el Monte Alto de La Paz, lo que la Fuerza Armada encontró escondido entre la maleza de la autoficación, Casa Loma no era un simple escondite de pandilleros asustados. Era un campamento clandestino completo, con droga, con munición de calibre militar y con todo lo necesario para intentar reorganizarse desde la montaña. Pero lo que casi nadie está contando todavía es el detalle que más le pesa a los remanentes de la Mara. El ejército subió hasta donde ellos creían que nadie los iba a encontrar. Y aquí te vamos a contar exactamente cómo se cayó ese campamento, qué encontraron adentro y por qué este operativo cambia la forma en que entendemos lo que está pasando con los últimos pandilleros sueltos del país. Si a usted también le hierve la sangre cuando escucha que estos remanentes siguen intentando reorganizarse después de todo lo que este país ha sufrido, suscríbase ahora mismo, porque aquí vamos a seguir destapando cada operativo que el resto de medios cuenta a medias. Olocuilta no es cualquier lugar, es un municipio del departamento de La Paz, conocido por sus pupuserías de carretera, por su cercanía al aeropuerto internacional, por ser parada obligatoria de cualquier salvadoreño que viaja al sur del país. Es ese tipo de pueblo donde la vida pasa entre el comal de la pupusa y el ruido de los buses, que se detienen a comer. Un lugar trabajador, familiar, lleno de gente humilde que sale a las 4 de la mañana a echar la masa. Pero según se ha reportado, en las alturas de ese mismo municipio, en una lotificación llamada Casa Loma, los remanentes de la Mara Salvatrucha habrían estado armando algo muy distinto a una pupusería. Algo escondido, algo silencioso, algo que solo se ve si uno sube por el monte, con intención de buscar. Y eso fue exactamente lo que hizo la Fuerza Armada el pasado 10 de mayo. ¿Y sabes lo que encontraron los soldados cuando llegaron arriba, en ese punto donde el monte se cierra y el sol apenas pasa entre las ramas? Para entender la magnitud de este operativo, hay que entender primero quiénes son los que están detrás. No estamos hablando de los cabecillas históricos de la Mara Salvatrucha, esos que ya están rapados y callados dentro del seco. Estamos hablando de los remanentes, los que quedaron sueltos, los que durante años creyeron que tenían el poder de un país entero y de pronto se encontraron sin estructura, sin jefes, sin colonia que controlar, sin renta que cobrar. Los que viven escondidos desde hace más de 3 años porque saben perfectamente que el momento en que asomen la cabeza por una calle de San Salvador, una patrulla los está esperando. Y según las versiones que están circulando, esos remanentes estaban intentando algo que ninguno de nosotros esperaba: copiar la táctica de las viejas guerrillas rurales, esconderse en el monte y reorganizarse desde ahí. Yo te voy a ser sincero, cuando uno lee esto por primera vez, cuesta procesarlo. Porque significa que estos personajes, después de haber perdido el control de las ciudades, de los barrios, de las colonias, de las cárceles que antes manejaban a su antojo, ahora estaban pensando en irse al monte como si fueran combatientes de los años 80, como si todavía pudieran volver a tener algo. Y mira, no sé tú, pero cuando uno piensa en lo que sufrió este país durante 30 años con esta gente, ver que todavía intentan reorganizarse en la oscuridad, le hierve la sangre a cualquiera. Por eso lo que pasó esa mañana en Oloquilta es tan importante, porque no es un operativo cualquiera, es la señal de que el cerco se está cerrando hasta en los últimos rincones del país. Pero el detalle que apareció dentro de ese campamento, ese que pocos medios están mencionando, conecta directamente con otras zonas rurales del país que ahora mismo están bajo vigilancia militar. Para preparar esta historia revisamos durante más de una semana la cobertura de 5 medios salvadoreños que documentaron el caso desde la página y la noticia SB hasta Infobae, de IA, RI o 1 y el Metropolitano Digital. Contrastamos cada dato del decomiso, revisamos la declaración oficial del ministro de Defensa, René Merino Monroy, publicada en su cuenta verificada en la red social X, y comparamos este operativo con los antecedentes documentados de Jiquilisco a principios de este año y de San José Villanueva. Lo que se ha sabido hasta ahora coincide en algo que pone los pelos de punta. Este no es un caso aislado, es un patrón. Y ese patrón explica por qué el Estado está actuando con la fuerza con la que está actuando. ¿Y tú qué pensarías si te enteraras de cuántos campamentos parecidos a este podrían estar todavía escondidos en zonas rurales del país, esperando ser encontrados? El campamento estaba escondido en terreno alto. Eso es lo primero que hay que entender. No estaba en una casa de seguridad
en medio de la colonia. No estaba en un cantón de fácil acceso. No estaba en una bodega disimulada al borde de la carretera. Estaba arriba, en la montaña, en un punto donde subir cuesta, donde el monte se cierra, donde las patrullas urbanas normales no pasan. Los remanentes habían elegido ese lugar precisamente por eso, porque pensaban que la altura y la dificultad del terreno les iban a comprar tiempo, porque creyeron, según se ha llegado a saber, que el ejército no iba a meterse hasta allá arriba, a buscarlos uno por uno. Pero lo que ellos no habían calculado es que la orden ya estaba dada desde San Salvador, y esa orden era subir hasta donde fuera necesario. Y aquí entra Bukele. El presidente lo ha dicho de 1000 formas distintas a lo largo de los últimos años, pero el mensaje siempre es el mismo. En este país ya no hay un solo metro cuadrado donde un pandillero pueda esconderse sin que el Estado lo encuentre. No hay barrio, no hay colonia, no hay carretera, no hay cárcel y ahora queda confirmado, no hay monte. La orden política de no negociar con criminales, de no aflojar el cerco, de cerrar cada espacio donde antes ellos se movían con libertad, esa orden es la que ha llevado a la Fuerza Armada a subir hasta lo más alto de Olocuilta para desmantelar ese campamento. Lo que durante 30 años nadie quiso tocar, ahora se viene abajo hasta en los lugares donde la pandilla creyó que estaba a salvo. Y el momento exacto en que los soldados pisaron ese terreno alto, según se ha llegado a saber, es lo que de verdad cambia esta historia, porque lo que vieron al apartar las ramas es la prueba de que estos remanentes ya no estaban improvisando. Cuando los soldados entraron al campamento, lo que encontraron habla por sí solo. 29 porciones de crack listas para distribuir, 44 cartuchos. Pero la parte que más le importa a los que entienden de seguridad es el calibre de esos cartuchos, 5,56 milímetros y 22. El 5,56, para que se entienda, es la munición que usan los fusiles de asalto, los rifles de guerra, el armamento militar. No es munición de cacería, no es de pistola de baja capacidad, es munición de fusil. Lo que significa, según se desprende de los reportes, que estos remanentes tenían acceso a armamento de calibre militar. Y eso, en manos de gente que ya no tiene nada que perder, es exactamente el tipo de amenaza que el Estado no puede permitirse pasar por alto. ¿Y dónde crees que habrían conseguido munición de calibre militar unos remanentes que llevan más de 3 años escondidos sin estructura ni dinero visible? Además del armamento, los soldados decomisaron 2 teléfonos celulares, una báscula y utensilios de limpieza de armamento. Cada uno de esos objetos cuenta una historia. Los celulares, porque son la prueba de que el campamento no estaba aislado, de que había comunicación con alguien afuera, de que había una red. La báscula porque significa que ahí se medía droga, se preparaba para vender, se generaba dinero para sostener al grupo, y los utensilios de limpieza de armamento, según se ha llegado a saber, son la prueba más fría de todas. Porque limpiar armas no es algo que hace alguien que está escondido temblando de miedo. Limpiar armas es algo que hace alguien que las usa con frecuencia y que piensa seguir usándolas. Si usted llevaba años esperando ver caer hasta el último rincón donde estos personajes intentaban reorganizarse, suscríbase. Aquí vamos a contar uno por uno cada operativo que les va cerrando la puerta. Sigamos. Y aquí viene la parte que casi nadie está contando bien, porque el ministro de Defensa, René Merino Monroy, salió a confirmar el operativo en su cuenta de X con un mensaje claro y directo. Y en ese mensaje, según se ha reportado, dejó entrever algo que cambia la forma en que entendemos esta historia. Algo sobre la táctica que estos remanentes estaban intentando copiar. Algo sobre las zonas rurales que ahora están bajo vigilancia. Algo sobre lo cerca que estuvieron de consolidar una estructura mínima desde el monte. Y lo que se ha llegado a saber sobre las otras zonas que la Fuerza Armada tiene en la mira, sobre los antecedentes recientes de Jiquilisco y San José Villanueva, y sobre el patrón completo que está empezando a destaparse, se lo cuento ahora mismo. Vamos a meternos ahora en lo que de verdad importa de esta historia, porque el decomiso del campamento es solo la punta del iceberg. Lo que se ha llegado a saber sobre el modus operandi de estos remanentes en los últimos meses pinta un cuadro que es para preocupar a cualquiera, según las versiones que han trascendido en medios salvadoreños como La Página y la Noticias SB. Lo que estaba pasando en Olocuilta no era un caso aislado, sino parte de una estrategia que la pandilla habría intentado replicar en varias zonas rurales del país. Hablamos de puntos altos,
de cerros con vegetación cerrada, de cantones alejados de las carreteras, principales donde uno puede pasarse semanas sin que nadie te vea. Y según se ha reportado, los remanentes estaban eligiendo esos lugares con un criterio frío y calculado. ¿Y sabes cuáles son las zonas concretas que la Fuerza Armada habría identificado como posibles refugios de estos grupos en los últimos meses? Para que se entienda bien, conviene recordar lo que ya había pasado antes en otros operativos del mismo tipo. A principios de este año, en la zona de Jiquilisco, en Usulután, las autoridades habrían desmantelado otro punto donde un grupo de remanentes estaba intentando lo mismo: esconderse en el monte, montar un pequeño centro de operaciones, almacenar droga y armas, y desde ahí intentar reactivar lo que la pandilla había perdido en las ciudades. Y meses antes, en San José Villanueva, en La Libertad, otro operativo similar había dejado en evidencia el mismo patrón. Lo que esto significa, según se desprende de la cobertura que han hecho varios medios salvadoreños, es que la Mara Salvatrucha lleva por lo menos un año intentando rehacerse desde lo rural. Y yo te voy a ser sincero, cuando uno ve esos 3 puntos en un mapa de El Salvador, Jiquilisco al oriente, San José Villanueva al occidente y ahora Olocuilta al sur, uno entiende que estaban intentando armar una red. Pero lo que conecta esos 3 puntos entre sí, ese detalle que casi nadie ha querido mencionar, es lo que de verdad pone los pelos de punta. Y aquí entra el papel del Estado, que es lo que de verdad ha cambiado todo. Porque hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, un grupo de pandilleros podía meterse al monte y nadie iba a subir a sacarlos. Las autoridades de aquellos tiempos no tenían la voluntad política, no tenían los recursos, no tenían el respaldo del Ejecutivo para subir hasta lo más alto de un cerro a buscar a unos remanentes que total no estaban haciendo daño en la ciudad. Esa era la lógica vieja, la lógica que durante 30 años permitió que la Mara creciera, se reorganizara y volviera a salir con más fuerza. Pero según se ha reportado, esa lógica se acabó. Bukele lo dejó claro desde el primer día. La orden es perseguirlos hasta donde estén, sin importar el terreno, sin importar la distancia, sin importar el costo logístico que tenga subir hasta allá arriba. Y eso es lo que ha permitido que operativos como el de Olocuilta sean posibles. ¿Y tú qué hubieras pensado si hace 10 años alguien te decía que el ejército iba a subir al monte a buscar pandilleros uno por uno? La investigación que llevó al campamento, según las versiones que han circulado, no fue improvisada. Fue el resultado de meses de seguimiento, de inteligencia paciente, de información cruzada entre la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. Lo que se ha llegado a saber es que las autoridades habían venido detectando movimientos extraños en esa zona desde hace varias semanas. Vehículos que subían y bajaban a horas raras, personas que aparecían y desaparecían sin explicación, compras de víveres en cantidades que no encajaban con el perfil de los pocos habitantes de la zona alta. Pequeños detalles que para un vecino común habrían pasado desapercibidos, pero que para un equipo de inteligencia entrenado son banderas rojas. Y todos esos datos, según se desprende de los reportes, se fueron sumando hasta dibujar la imagen completa de lo que había allá arriba. Pero el dato concreto que terminó delatando la ubicación exacta del campamento, ese que apareció hace pocas semanas en el expediente, todavía está reservado y solo se conoce a medias. Hay un elemento de esta historia que merece ser señalado con claridad, porque es lo que diferencia este operativo de cualquier otro de los últimos años. Y es el componente militar. Esto no fue una operación de la policía, esto fue una operación de la Fuerza Armada de El Salvador. Eso significa que el Estado considera la amenaza de estos remanentes lo suficientemente seria como para activar al ejército, no solo a la PNC. Y eso, en términos de seguridad nacional, dice muchísimo. Porque cuando un gobierno activa al ejército contra un grupo criminal, está reconociendo que ese grupo ya no es un problema de seguridad pública común, sino una amenaza a la integridad del territorio. Y eso es lo que estaban siendo estos remanentes según las autoridades. No simples delincuentes escondidos, sino una amenaza estructural que había que arrancar de raíz antes de que volviera a crecer. Y lo más fuerte de todo es que el momento exacto en que los soldados rodearon el campamento, según se ha reportado, ocurrió justo cuando los remanentes estaban a punto de mover toda la logística a otro punto del país. Yo te quiero ser honesto en algo, porque creo que vale la pena decirlo. Hay partes de esta historia
que probablemente nunca sabremos del todo. No sabemos con certeza cuántos pandilleros usaban exactamente ese campamento. No sabemos cuánto tiempo llevaba operando. No sabemos quién daba las órdenes desde afuera. Lo que se ha llegado a saber es lo que las autoridades han querido hacer público. Y eso ya es bastante. Pero hay capas de esta historia que solo van a salir a la luz con el tiempo, conforme avance la investigación y conforme caigan más nombres conectados con esta red. Lo que sí está claro, sin necesidad de más detalles, es que ese campamento ya no existe. Ese refugio ya no está disponible. Esa logística ya no se puede usar. Y los que se quedaron afuera, los que no estaban ahí ese día, ahora saben que el Estado los está buscando con todo. ¿Y sabes lo que apareció en uno de los celulares decomisados, según las versiones que están circulando entre los medios salvadoreños? Hay una pregunta que a estas alturas todo el mundo se está haciendo, y es perfectamente legítima. ¿De dónde sacaban estos remanentes el dinero y los recursos para sostener un campamento así? Porque mantener un punto en el monte, aunque sea pequeño, cuesta. Cuesta comida, cuesta agua, cuesta combustible para subir y bajar. Cuesta munición, cuesta droga para poder venderla y reciclar el dinero. Y eso significa que en algún lugar hay alguien que les estaba pasando la logística. Alguien que sigue libre, alguien que probablemente vive en una colonia tranquila de San Salvador, de Santa Tecla, de Soyapango, y que de día se ve como un vecino más, pero que de noche, según se ha reportado en casos similares anteriores, estaba moviendo lo necesario para que ese campamento siguiera funcionando. Y eso es lo que más le interesa a las autoridades ahora mismo. No solo capturar al que está en el monte, sino seguir el hilo hasta la persona que lo está sosteniendo, desde la ciudad. Y el nombre que habría empezado a aparecer en el expediente, según se ha llegado a saber, es uno que conecta este caso con otros operativos recientes que la mayoría de la gente ni siquiera relaciona entre sí. Mira, hay algo que a mí personalmente me llama mucho la atención de toda esta historia. Y te lo voy a compartir porque creo que es importante. Y es la sangre fría que tiene que tener una persona para subirse a un monte, montar un campamento, dormir ahí, limpiar armas ahí, sabiendo que en cualquier momento la Fuerza Armada le puede caer encima. Eso solo se hace cuando uno ya no tiene salida, cuando uno sabe que su nombre está en una lista, que su cara está en un sistema, que ya no puede caminar tranquilo por ninguna calle del país. Esos remanentes que estaban en Olocuilta no son los cabecillas que daban órdenes desde un palacio. Son los últimos peones de un tablero que ya perdieron. Y verlos arrinconados en el monte, intentando jugar a la guerrilla, es la prueba más clara de que la Mara como estructura ya no existe. Lo que queda son pedazos, pedazos que el Estado está recogiendo uno por uno, hasta no dejar ninguno suelto. Y el momento exacto en que el ejército dio la orden de subir, esa madrugada del 10 de mayo, marcó el inicio de algo que apenas empieza a destaparse. Mientras tanto, en la cuenta verificada del ministro René Merino Monroy en la red social X, salió la confirmación oficial del operativo con una sola línea, breve y directa, que sin embargo decía mucho. Según las versiones que están circulando, el ministro habría señalado que el Estado seguirá actuando con la misma firmeza en cada rincón del país, sin importar si es urbano o rural. Y esa frase, aparentemente sencilla, es la confirmación pública de algo que en privado ya se sabía. La doctrina militar y de seguridad del gobierno de Bukele no admite excepciones geográficas. No hay zona vetada, no hay terreno demasiado alto, no hay monte demasiado cerrado. Donde haya un remanente, va a haber un operativo. Y ese mensaje, según se ha llegado a saber, también funciona como advertencia para los que todavía siguen libres en otras zonas rurales del país. Pero la verdadera traición que terminó cerrando este caso, esa que casi nadie ha mencionado en los reportes, viene desde un lugar que ninguno de los remanentes habría sospechado. Y aquí es donde la historia se pone realmente seria. Porque según las versiones que han trascendido en los últimos días, la información concreta que permitió ubicar el campamento con exactitud no vino de un dron ni de una patrulla, ni de una vigilancia aérea rutinaria. Vino de adentro. De alguien que sabía exactamente dónde estaba ese punto, qué hora era la mejor para entrar, cuántas personas dormían ahí y dónde estaban guardadas. Las armas, esa persona, según los reportes, habría sido pieza clave para que todo el operativo se ejecutara sin disparos, sin víctimas y sin que ninguno de los remanentes pudiera huir hacia la maleza.
Y esa madrugada del 10 de mayo, cuando los soldados comenzaron a moverse por el monte en silencio absoluto, todo estaba ya preparado para que lo que iba a pasar en las siguientes horas cerrara el caso de manera definitiva. Lo que ocurrió esa noche desde el primer movimiento de los soldados hasta el momento en que los remanentes se dieron cuenta de que estaban rodeados es lo que viene a continuación. Esa madrugada del 10 de mayo, mucho antes de que el sol empezara a salir por encima de los cerros de La Paz, los soldados de la Fuerza Armada ya se estaban moviendo en silencio por el monte de Olocuilta. Subieron por rutas que habían sido estudiadas durante días, evitando los puntos donde los remanentes habrían podido tener vigías escondidos entre los árboles. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba el crujido seco de las ramas bajo las botas y la respiración contenida de los hombres que avanzaban. Según se ha llegado a saber, el equipo había recibido la orden clara de no usar luces ni radios hasta el momento exacto del cierre del perímetro. Y mientras los pandilleros dormían arriba, confiados en que el monte alto los protegía, abajo se iba apretando un cerco que ya no tenía marcha. Atrás, ¿y sabes en qué momento exacto se dieron cuenta esos remanentes de que ya no había salida? Cuando los soldados llegaron al claro donde estaba montado el campamento, el amanecer apenas empezaba a colarse entre las ramas. Los remanentes despertaron rodeados. No hubo tiempo para correr, no hubo tiempo para esconder nada, no hubo tiempo ni siquiera para alcanzar las armas que tenían a unos metros. Esa imagen, según las versiones que han circulado, lo dice todo. Los que durante años creyeron que podían reorganizar a la Mara Salvatrucha desde la montaña, los que limpiaban fusiles con la convicción de que iban a seguir usándolos, los que pesaban droga en una báscula soñando con reactivar el negocio de antes. Esa mañana se vieron tirados en el suelo, con las manos en la nuca, mirando a soldados que no negocian, que no escuchan promesas, que no aceptan sobornos. Y mientras tanto, en el campamento los oficiales empezaron a documentar uno por uno los 29 trozos de crack, los 44 cartuchos, los 2 celulares, la báscula, los utensilios de limpieza de armamento, cada objeto fotografiado, cada prueba asegurada, y lo que apareció dentro de uno de esos celulares al revisarlo horas más tarde, según se ha reportado, conecta este caso con nombres que todavía siguen siendo investigados. El traslado fue tan silencioso como la entrada. Los remanentes bajaron del monte esposados, custodiados por los soldados, cargando ellos mismos el peso de su propia caída. Bajaron por el mismo camino que habían subido, pensando que era su refugio, y al final del trayecto los esperaba el vehículo que los iba a llevar a procesamiento. De ahí, según el procedimiento que marca la ley salvadoreña en estos casos, el destino casi siempre es el mismo. El CECOT es el lugar donde no hay celdas con ventanas al exterior, donde la luz artificial no se apaga, donde la cama es de metal y el uniforme es blanco, donde todos los que entran terminan iguales, con la cabeza rapada, con la mirada al suelo, con el silencio donde antes había gritos. De aquí no se sale, de aquí no se manda, de aquí no se decide nada. Esa frase, que el Estado salvadoreño ha repetido tantas veces, encontró otra vez su confirmación esa mañana de mayo. Y mientras esos remanentes empezaban su camino hacia el CECOT, en los cantones cercanos a Olocuilta empezaba a pasar algo que no se había visto en años. Mientras allá arriba se cerraba el campamento, abajo en Molocuilta, en los cantones cercanos, en las pupuserías de la carretera, la gente empezaba a enterarse. Y según se ha llegado a saber por testimonios que han recogido los medios locales, la reacción fue de un alivio profundo. Porque la gente de esa zona sabía, lo sabía desde hacía meses, sabía que algo raro estaba pasando arriba en el monte. Sabía que había movimiento extraño, pero también sabía por la experiencia de 3 décadas de terror que era mejor no preguntar, no comentar, no mirar 2 veces. Esa mañana, cuando se confirmó que el campamento había caído, las señoras que sirven pupusas en la carretera respiraron distinto. Los padres que mandan a sus hijos al colegio respiraron distinto. Los conductores de bus que pasan por la zona respiraron distinto. Porque por primera vez en mucho tiempo, supieron que arriba, donde antes había un peligro silencioso, ahora ya no había nada. Lo que durante 30 años nadie quiso tocar, esa madrugada de mayo se vino abajo, y Bukele cumplió otra vez con la promesa que hizo el primer día. Y mientras estos remanentes ya están camino al CECOT, con la cabeza rapada y sin volver a decidir nada por su cuenta,
hay algo que pocos están comentando todavía. En los celulares que se decomisaron en ese campamento, según ha trascendido, habrían aparecido contactos y mensajes que apuntan a otras zonas rurales del país, donde podrían existir puntos similares. Lugares que hasta hoy nadie ha mencionado por nombre en los medios, pero que ya estarían bajo vigilancia militar activa. Y eso significa que esta historia no terminó esa madrugada en Olocuilta, porque pocos días después, según las versiones que están empezando a circular entre los medios salvadoreños, otro operativo conectado con esta misma red habría comenzado a tomar forma. Y lo que se ha sabido hasta ahora es todavía más fuerte de lo que acabas de escuchar. Si esta noticia le impactó, no se pierda el siguiente video del canal, porque ahí seguimos destapando cómo el Estado le va cerrando cada puerta a los últimos pandilleros sueltos del país.